Buenos días, mi nombre es Reynel José Guzmán Marín, soy el docente del curso electivo 1 Impuestos Territoriales. Vamos a hacer hoy una ayuda para este curso, el cual consiste en hablar de los impuestos territoriales, que son los impuestos municipales y departamentales. Muy bien, lo primero que vamos a ver es la base del sustento jurídico y legal en la Constitución Nacional. Dice el artículo 338 de la Constitución Nacional, el cual está en un título que se llama del régimen económico y de la hacienda pública, y habla de los impuestos. Este artículo 338 es trascendental para todos los impuestos a nivel nacional, departamental, municipal. Muy bien, todos. Este 338 tiene una importancia decisiva y fundamental debido a que enuncia los 5 elementos del tributo. En ninguna otra norma, en ninguna otra ley se habla de estos 5 elementos, pero todos los impuestos, tasas y contribuciones están basadas en estos 5 elementos. Leámoslo así por encima para que lo concretemos. En tiempos de paz, por eso aquí puse la figura, que es en tiempos de paz. En tiempos de guerra, el presidente de la República tiene una cosa que se llama estados de excepción, del artículo 112 de la Constitución, donde él toma sus decisiones sobre impuestos, y esas decisiones se convierten en ley durante ese tiempo. Y eso se puede prolongar durante varios meses y según a criterio del Congreso. Pero en tiempos de paz, solamente el Congreso, únicamente el Congreso, y en ese orden. El Congreso primero tiene que haber una ley, luego las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales. Solamente ellos podrán imponer contribuciones fiscales, o sea, impuestos, gravámenes, tasas fiscales o parafiscales, que son los que conocemos pues tradicionales, aunque hay muchos más de turismo y otras cosas, parafiscales, SENA, ICBF, etc. La ley, primero, las ordenanzas y los acuerdos deben de fijar directamente, y aquí menciona los 5 elementos del tributo. ¿Qué deben de fijar? Los sujetos activos 1, sujetos pasivos 2, el hecho generador 3, la base gravable 4 y la tarifa 5. Todo impuesto nuevo que salga a nivel nacional, departamental o municipal debe ser creado por ley, y las ordenanzas y los acuerdos deben de fijar los sujetos activos, los sujetos pasivos, el hecho generador, la base gravable y las tarifas. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de servicios que les presten o participación en los servicios que les proporcionen. Es decir, las tasas y las contribuciones quedan a libre albedrío de las ordenanzas y los acuerdos, y si es nacional, de la ley. Listo, muy bien. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, que es una tasa, y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas y los acuerdos. Las leyes, otra vez, las ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de subrayado hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Es decir, algo que modifique uno de estos 5 elementos, uno solo, todos o varios, aplica a partir del periodo que sigue. Digamos, en el impuesto de renta a nivel nacional, esta reforma tributaria, el 2155, la ley 2155 de 2021, eso que haya modificado cualquiera de estos elementos, aplica únicamente a partir del año siguiente. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta para personas jurídicas modificó la tarifa, pasando del 30 al 35%. Eso va a ser para el año gravable 2022, no aplica para el año gravable 2021, etc. Muy bien, aquí tenemos en la gráfica pues, el poder impositivo que tiene el Estado en tiempos de paz. Vemos aquí pues simplemente que es el Congreso, las asambleas y los consejos, que ellos son los únicos que pueden hacer, no más. Entonces no se puede ni delegar,
que el alcalde o que el gobernador puso un impuesto o el presidente, no, solo el Congreso. Por eso la reforma tributaria a nivel nacional tuvo que debatirse en el Congreso. En algunos consejos y algunas asambleas se debaten impuestos departamentales y municipales. Y el Congreso, en tiempos ya de guerra o conflicto interior, conmoción interior o en alguna emergencia, entonces ya no es el presidente de la República, ya saca los impuestos. Y a nivel departamental, ya lo que llamamos urgencia manifiesta, que es el estado de excepción de los departamentos y municipios, pues también es el alcalde o el gobernador. Muy bien, queda claro entonces los 5 elementos del tributo. Muy bien, vamos entonces a pasar. Vamos a centrarnos primero en los impuestos municipales. Recuerden, los impuestos territoriales son los impuestos municipales y los impuestos departamentales. Los otros se llaman impuestos nacionales. Pues la nación también es un territorio, pero lo llamamos por costumbre que los territorios son los departamentos y los municipios. Todo impuesto debe ser por ley, ya vimos, tiene que ser creado por ley. Y ya los municipios pueden variar algunos de estos elementos, los pueden definir, sin embargo, si no está en la ley. Si está en la ley, hay que cumplir exactamente la ley. El principal impuesto territorial municipal es el impuesto de industria y comercio. El otro es el impuesto predial. Esos 2 impuestos son los que mayor ingreso le generan a los municipios. Y como tal, pues son los principales. Y además de eso, el impuesto de industria y comercio, casi todas las personas que ejercemos alguna actividad comercial estamos en la obligación de contribuir con el impuesto de industria y comercio. De tal manera que es el único impuesto territorial el cual hay que hacerle una declaración anual de todos los que ejercen sujetos pasivos de este impuesto. Muy bien, entonces la principal ley que regula el impuesto de industria y comercio es la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986. Esta Ley 14 es por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. Bien, en esta ley habla de un poco de cosas, de los fiscos, ¿ya? Pero en esta ley se habla del artículo 32 al 40 y después del 41 al 49 habla del impuesto de industria y comercio. Sin embargo, vamos a centrarnos en estos 2 artículos. Primero, el impuesto de industria y comercio. Todos conocemos el impuesto de industria y comercio y avisas y tableros, que es lo complementario. Este impuesto de industria y comercio, aquí se va a definir, pues toda aquella persona que sea comerciante tiene que pagar impuesto de industria y comercio, sea el monto que sea de su actividad o sus ingresos. Vamos a ver la definición. El impuesto de industria y comercio recaerá en cuanto a materia imponible sobre todas las actividades, subrayo ahí con color verde, comerciales, industriales y de servicio. Si no hay una actividad de estas, comercial, industrial y de servicio, por ejemplo, la laboral, no ven ninguna de estas. Los empleados no pagan impuesto de industria y comercio. Se habla de las iglesias. Si eso de las iglesias será una actividad comercial, industrial o de servicio. Hasta ahora los fallos que ha habido es que no. Por lo tanto, la actividad de las iglesias no pagan impuesto de industria y comercio. Y además después de esto, hay algunas actividades que, siendo comercial, industrial y de servicio, no pagan impuesto de industria y comercio. Eso es lo que vamos a ver aquí en esta primera parte. Y recae pues sobre estas actividades que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, es decir, solo en el respectivo municipio, directa o indirectamente, sea a través de un mandatario, sea de otra persona o sea directamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, es decir, no hay salvación ninguna, que las personas naturales pagan, que yo soy persona natural y ¿por qué me van a gravar con impuesto de industria y comercio? Pagan porque las personas naturales también somos sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio. O es una persona jurídica también, que voy a formar una cooperativa o que una SAS o que alguna cosa, no, también somos sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio.
Y sociedades de hecho es una sociedad que se forma sin personería jurídica, un grupo de personas que realizan actividades en conjunto también son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio. Ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, que es que va a montar un circo y se demora 15 días y a los 15 días se va. Eso es una actividad gravada con el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros. Si se demoró 15 días, pues en esos 15 días paga proporcional a lo que se demoró en ese tiempo. Muy bien. En inmuebles determinados, pues en alguna parte del municipio, como establecimientos de comercio si los tiene, o sin establecimientos de comercio también los paga. Eso es pues como la definición del impuesto de industria y comercio, el principal impuesto municipal, el que más ingresos le genera a los municipios. Los recursos propios de los municipios están sustentados sobre todo por el impuesto de industria y comercio. Muy bien. Cuando ya sabemos la definición del impuesto de industria y comercio, entonces vamos a conocer aquí y en el decreto 1333 de 1986, aquí en el artículo 33 leemos, vamos a ver las tarifas. El impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, es decir, lo del año anterior. Si no tuvo ingresos, pues entonces se declara para el año entrante. Expresados en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, ya vimos que es todo el mundo. Con exclusión, hay algunas actividades que no son grabadas ni pueden ser grabadas y son de prohibido gravamen, que aquí enseguida las vamos a ver. Y esas actividades están excluidas las devoluciones. Las devoluciones, entonces las devoluciones no pueden estar grabadas, se sacan de los impuestos. Los ingresos provenientes de venta de activos fijos no pueden ser grabados con industria y comercio. Es la actividad comercial, industrial o de servicios. La venta de activos fijos no, si usted tiene una finca y la vendió, no es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, a no ser pues, que usted venda fincas, que ese sea el objeto social, ya eso no es un activo fijo para usted, sino un inventario. Las exportaciones, si usted tiene una empresa donde exporta, eso no está grabado con impuesto de industria y comercio, en tal punto que si llega a tener el 100% de sus ingresos de exportaciones, pues no paga impuesto de industria y comercio en absoluto. El recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y los subsidios. Ahora vamos a ver la base gravable. Está definido este artículo, se aplicará sobre la base gravable, que son todas las actividades, el 100% de las actividades, ¿ya? A ese artículo se aplicará la tarifa a esos ingresos que definan los consejos municipales y ahí entra en juego cada consejo municipal de cada municipio. En Colombia hay más de 1.150 municipios. Cada municipio tiene su tarifa diferente para el impuesto de industria y comercio. Si usted tiene una actividad, si su actividad la desarrolla en varios municipios, pues en varios municipios tendrá que declarar el impuesto de industria y comercio. Si tiene ingresos en los 1.100 y pico de municipios, pues tendrá que hacer 1.150 declaraciones de industria y comercio. Eso sí, que ejerza la actividad allá, que desarrolle su actividad, que tenga los clientes que le compran sus servicios en cada uno de los municipios, ¿ya? Pues no creo que haya una empresa que los tenga en los 1.150 municipios, pero sí lo pueden tener en varias ciudades, en varios municipios, y allí tendrá que declarar el impuesto de industria y comercio. Muy bien, ¿cuál es la tarifa? Pues aquí vemos que la ley 14 del 83 solo tiene esta, pero vamos a ver enseguida que aquí está. Para las actividades comerciales y de servicios, del 2 al 10 por mil, no es porcentaje, es del 2 al 10 por mil. Muy bien. Ahí queda la tarifa del impuesto de industria y comercio. Sigamos. Ahora vamos a ver el decreto 1333 de 1983, por el cual se expide el Código de Régimen Municipal. La ley 14 es por la cual se fortalecen los fiscos de entidades territoriales. Y el decreto 1333 del 86, 3 años posterior, es el que se expide el Código de Régimen Municipal. Y en el artículo 196, pues nos habla de lo mismo, de la ley 14, pero nos agrega aquí la tarifa para las actividades industriales. No puede ser sino del 2 al 7 por mil. Entonces,
Actividades comerciales y de servicios entre el 2 y el 10 por mil, nos lo confirma aquí el decreto 1333, que es posterior a la ley 14 del 83. Y para actividades industriales del 2 al 7 por mil. Y le agrega esto en el artículo 200 del decreto 1333, el famoso impuesto de avisos y tableros. El impuesto de avisos y tableros lo paga aquellas personas que tengan avisos, que tengan publicidad, como por ejemplo estas láminas que vemos aquí, estas fotos. Esto aquí, esta persona paga impuesto de industria y comercio de avisos y tableros además. No existe posibilidad de pagar impuesto de avisos y tableros sin ser sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio. Vemos este otro de donde Jimmy y vemos este otro de una droguería. Si no tiene ninguno de esos avisos, pues no paga impuesto de avisos y tableros, solo el de industria y comercio. Muy bien, entonces ya tenemos que ese porcentaje, ya lo vemos aquí, es del 15%, ya no es en milaje, sino en porcentaje, del 15% y no sobre la base gravable, sino sobre el valor del impuesto fijado de industria y comercio. Si el impuesto de industria y comercio fueran 1.000 pesos, pues el 15% de avisos y tableros serían 150 pesos, el 15%, muy bien. Tenemos el decreto 1333 de 1986 que prohíbe gravar en industria y comercio unas actividades. Esto no se puede gravar. Cuando usted va a hacer una declaración de industria y comercio de su empresa, tiene que tener en cuenta que hay actividades que son de prohibido gravamen. Y el municipio le puede grabar, le puede mandar un oficio persuasivo, un emplazamiento, un requerimiento, que porque no ha hecho la declaración, pese a que tuvo unos ingresos, y no. Aquí vemos de manera general la producción primaria, tengo subrayado ahí con un agua marina, la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola no puede ser gravada. Eso no tiene efectos para industria y comercio. Otra, la exportación, ya lo vimos, las canteras y minas diferentes de la sal, las esmeraldas, los metales preciosos, no diferentes de eso. Las esmeraldas y los metales preciosos sí están grabados, pero lo que es diferente, las minas y canteras de arena, de cobalto, de sal, todo eso, la de sal sí está grabada, perdón, la de arena, etcétera, no están grabadas. Y los establecimientos educativos públicos, entendemos que los privados sí, las entidades de beneficencia como los ancianatos, los hogares, etcétera, las culturales y deportivas, los sindicatos, asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos políticos y los hospitales adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud. Bien, el predio rural, cuando se trate de actividades de producción agropecuaria, no es sujeto del impuesto de industria y comercio. Queda claro, pues. Ley 1314 de 1983, decreto 1333 de 1986, es el régimen municipal. Muy bien. La ley 44, o el segundo impuesto que le genera ingresos a los municipios, es el impuesto predial unificado. Está regulado por la ley 44 de 1990 y se llama unificado porque reúne 4 impuestos anteriores, que son el impuesto predial que había en el decreto 1333, regula el impuesto de parques y arborización, el impuesto de estratificación socioeconómica y la sobretasa del levantamiento catastral. Se reúnen en la ley 44 de 1990 como un solo impuesto que se llama impuesto predial unificado. La tarifa de este impuesto es entre el 5 y el 16 por mil, habiendo una posibilidad para los estratos 1, 2 y 3 de tenerla de entre el 3, 1, 2 y 3, sea inferior y que sea inferior a 135 salarios mínimos, puede ser entre el 1 por mil y el 16 por mil. Entonces, para esos estratos nomás, de resto es entre el 5 y el 16 por mil. Y ya ustedes van a ver después de que cuando el predio, que llamamos predios de engorde, no están ni urbanizados ni construidos, entonces pagan una tarifa hasta el 33%, hasta el 33% máximo. Muy bien. Aquí vemos una declaración entonces de industria y comercio, el formulario. El formulario es único para todo el país. Primero habían formularios para cada municipio, ya es único en todo el país. Vemos de lo que se acogen al régimen simple de tributación, que llamamos régimen simple en renta, pueden pagar el impuesto de industria y comercio de cada municipio que se inscriba.
sobre este formulario. Muy bien, este es un formulario que lo descargan de internet y aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Bien, vamos a ver el caso de Medellín. El caso de Medellín tiene 23 impuestos municipales. Tiene el principal, pues es el primero, impuesto predial unificado, industria y comercio y avisos y tableros. Todos estos impuestos son de carácter municipal, casi en todos los municipios son prácticamente lo mismo. Cada uno de estos impuestos debe tener uno de los 5 elementos. Listo. Entonces ya tenemos claro la ley 14 de 1983 y el decreto 1333 de 1986 como las normas principales de los impuestos territoriales. Muy bien, continuamos ahora entonces con un caso de Medellín. Este caso de Medellín, entonces vemos los 23 impuestos. Ahí se trata de un acuerdo municipal que es el 066 de 2017. Tiene 23 impuestos. Entre ellos están aquí pues los que vemos, los que ya vimos, además de publicidad exterior, espectáculos públicos, etc. Vimos que cada uno tiene el impuesto, en el impuesto debe tener el sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Cada uno de estos 23 impuestos debe tener los 5 elementos del tributo. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los impuestos departamentales. ¿Ya? Vamos a tomar como caso la ordenanza 029 de 2017, que es el estatuto tributario del departamento. En Antioquia se llama el Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia. Casi todos los departamentos lo denominan así, porque no es tanto el impuesto, sino una renta que le genera unos monopolios rentísticos que tiene cada departamento. Anteriormente se llamaba como una especie de aduanas, ¿ya? Y ahora se llaman alcabalas en cada frontera de cada departamento, y ahí entonces tenemos tenemos claramente definido, cada departamento puede pasar o no pasar. Muy bien, entonces los juegos de suerte y azar, la explotación de alcoholes potables y los licores destilados son rentas de los departamentos. Este es el caso del departamento de Antioquia, la ordenanza 029 de 2017. Muy bien. Además de eso viene otro ingreso para los departamentos que es el impuesto al consumo. ¿Ya? Hay que diferenciar entre el impuesto nacional al consumo, que es el que tenemos en el Estatuto Tributario Nacional a partir del 502, del artículo 512-1 hasta el 523. Ahí ese es un impuesto nacional al consumo, de consumo de restaurantes, bebidas alcohólicas, bares y discotecas. ¿Ya? Y aquí tenemos otro, este es diferente, que es el impuesto al consumo departamental, y es el impuesto de licores, del consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. Muy bien, entonces las rentas de los municipios se componen fundamentalmente, de los departamentos, perdón, se componen fundamentalmente de 2 tipos, de monopolios rentísticos y del impuesto al consumo. Muy bien, ahora sí vamos a ver un ejemplo, en aras del tiempo, en el municipio de Medellín, una declaración de industria y comercio. Vamos a ver los datos. Ingresos en el municipio, dentro del municipio, fueron 135 millones, fuera del municipio también los tiene que declarar, 15 millones de pesos, actividades no gravadas en las que vimos venta de activos fijos, exportaciones, producción agropecuaria, todo eso, 180 millones. Las exportaciones las sacamos aparte porque tienen un renglón aparte, 12 millones de pesos. Venta de activos fijos tienen su renglón aparte. Y las actividades excluidas o prohibido gravamen son los 180 millones de pesos. Entonces vemos ahí cómo el subtotal da 527 millones de pesos. De eso tenemos devoluciones de 1.500.000. Tiene 2 actividades, la 4520 y la 4775, con una 10 por 1000 y el 8 por 1000, y tiene avisos. Y eso lo llevamos al formulario. No me salió aquí el formulario. Aquí yo lo tengo. Aquí lo tengo ya el formulario.
Aquí lo tengo ya. Aquí lo tengo, entonces lo llamo al formulario. Y en el formulario, pues ahí están los espacios, se llenan por encima cada cosa, cada ítem, se declaran según los conceptos que vimos, se totaliza. Aquí ya una vez se totalice sobre el impuesto de industria y comercio, se calculan el impuesto de avisos y tableros, que es del 15% sobre el impuesto. Y eso se suma al impuesto anterior y ya un total a pagar con todos los requisitos. Esto se lo dividen en todo el año de 12 meses y a partir de aquí le facturan para el año siguiente de una manera mensual. Si le da saldo a favor, pues lo reclama y si hay algo en contra, lo asume después. Muchísimas gracias a todos. Este era pues el preámbulo de la electiva 1, impuestos territoriales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.